Hola, soy J. Torres, tu sastre matemático, y hoy te quiero mostrar en 18 pantallas cómo es el mercado eléctrico español y dónde va destinado el dinero que pagamos en nuestra factura. El mercado eléctrico es un poco complicado, pero no deja de ser un mercado y como tal funciona como cualquier otro. Fijaos, los actores que intervienen en el mercado son los siguientes. En primer lugar, alguien que fabrica, en este caso es la electricidad y que la ofrece para que alguien la compre. Luego hay una subasta en la que hay ofertas del producto y demandas del mismo y a partir de ahí se fija un precio. Alguien que transporta el producto, el transportista, alguien que lo reparte y una tienda donde se compra, que son las comercializadoras. Pues bien, todo esto que se produce en cualquier producto, vamos a ver qué ocurre en el mercado eléctrico. Aquí hay un esquema. Seguid mi ratón. El fabricante son las compañías generadoras de electricidad, el transportista es la red eléctrica de transporte. La línea azul es la línea que sigue el producto. El distribuidor es la compañía distribuidora. Pues desde ahí vamos al contador, al cliente, que somos nosotros, a nuestra casa, y a partir de ahí se emite una factura. ¿eh? Una factura que esa factura la ha emitido la compañía comercializadora, que es la tienda con la que previamente hemos contratado. Bien, volveremos a este esquema, no os preocupéis, pero vamos a seguir hablando. La subasta, vamos a ver cómo se produce la subasta. En el mercado eléctrico se produce diariamente una subasta en la que los compradores, que son las comercializadoras, y los vendedores, que son las compañías productoras, casan la oferta de electricidad y la demanda para cada hora del día siguiente, es decir, acuerdan la cantidad de energía que se necesita para el día siguiente en cada hora y en cada hora se fija un precio. El precio es acordado a través de un interventor que es un gestor del mercado, que es el operador energético para la península ibérica, se llama OMIE. Y todo esto se produce en el marco del sistema europeo que está regulado. Este sistema es al que se incorporó España en el año 1997. Bueno, un dato curioso. La demanda se empieza a cubrir con energías de menor a mayor coste. Es decir, empezamos con las renovables, las eólicas, las solares, la nuclear, la hidroeléctrica, y si con estas energías no se cubre toda la demanda, entonces hay que recurrir a las centrales que necesiten gas o carbón, que son los combustibles más caros. Si es suficiente con las energías renovables, el precio será más barato. Y si no es suficiente para ese día con las energías renovables, la energía será pues más cara o mucho más cara. Todo esto se puede ver en la web de OMIE y podemos ver el precio diario de la subasta. Aquí os dejo el enlace www.omie.es. Ahí se puede ver el precio de la energía cada hora del día siguiente. Esto se cierra a la 1 del mediodía. A las 13 horas de cada día se cierra el precio de la energía del día siguiente. Previamente se han tenido que poner de acuerdo, claro, en el precio los ofertantes y los demandantes con la intervención del operador energético nuestro. Vamos a ver qué es el operador energético, la OMIE. Es una empresa privada, regulada y participada al 50% por el operador de mercado eléctrico español, en el que hay más de 20 empresas, entre ellas empresas energéticas, bancos, etc. Es decir, es un conglomerado de empresas. Y el otro 50% es la sociedad portuguesa OMIP, OMIP, OMIP. Entonces, a partir de aquí llegamos a una conclusión. El gobierno no fija el precio de la energía,
se fija en este mercado, en esta subasta, pero evidentemente el gobierno tiene margen para contribuir en este precio. No todo el margen, pero tiene bastante margen. Bien, ahora ya sabemos cómo se fija el precio. Vamos a ver qué es lo que pasa, cuáles son los componentes de nuestra factura. Los componentes, o sea, en nuestra factura eléctrica hay 5 componentes. El coste de la energía, los costes regulados, que incluyen entre ellos costes de la red de transporte y distribución, el fomento de las energías renovables, mayor coste de producción en los sistemas no peninsulares, anualidades para recuperar el déficit de tarifa, y todos estos costes son los que se denominan tarifa de acceso. Luego también está el margen de la comercializadora, que es pequeño, francamente pequeño, por los servicios prestados. El alquiler del equipo de medida y luego los impuestos, que son importantes. Bueno, aquí vemos estos componentes. Fijaos, recuadro azul, precio libre. Precio libre, no es un precio regulado. Coste de la energía en el mercado diario y el coste de los servicios de ajuste. Luego, precio regulado, todo lo demás. Pagos por capacidad, operador del sistema, operador del mercado, los peajes, retribución del transporte, retribución de la distribución y una serie de cargos. Retribución a las renovables, extracoste de la producción no peninsular, las anualidades del déficit y pues un cargo que va a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. El alquiler del equipo de medida y evidentemente aquí a la derecha en negro los impuestos. Luego todo esto, el cuadro rojo más los impuestos, son precios regulados. Como veis, el cuadro es muy amplio. Eso no quiere decir que el cuadro, el ser tan amplio, sea la cantidad más importante de la factura, que lo vamos a ver ahora. Bien, ahora este es el desglose de la factura que emitió el BOE, digamos, a las comercializadoras de cómo tenía que ser la factura, ojo, en el mercado regulado, que lo veremos a continuación. Entonces, fijaos, los peajes. Aquí, bueno, hay dos bloques aquí, como veis, el término fijo, que es todo este recuadro en naranja, que se ha quedado aquí un poco cortado, es un término fijo, y un término variable, que es el recuadro naranja de abajo. Y ahora, por los peajes tenemos en el periodo de punta, ojo, dentro del término fijo, por los peajes, el periodo de punta, una cantidad de euros kilovatio año, y por el periodo valle. Bien. También tenemos peajes aquí en el término variable, que es este otro recuadro azul. Aquí hay dos recuadros azul que son los peajes. Y estos peajes son, como veis, por transporte y distribución. El recuadro azul, transporte y distribución. Transporte y distribución. Bien. Y el rojo, cargos. Que los cargos ya no son por el transporte, son otro tipo de cargos. En cualquier caso, regulados. Regulados. También periodo de punta en el término fijo y periodo valle. Y como en la parte de abajo los cargos son por el consumo de energía, periodo punta, periodo llano y periodo valle. Tres tipos de precio. Pero esto no es el precio de la energía, son los precios del peaje y los cargos. Lo que pasa es que hay unos peajes que están en el término fijo y otros peajes que están en el término variable, y unos cargos que están en el término fijo y otros cargos que están en el término variable. ¿De acuerdo? Bien. Es un poco galimatías, pero es así. Y luego tenemos el coste de la energía, que el coste de la energía evidentemente ya no es regulado. Este coste de la energía es el que se ha fijado en la subasta que hemos visto antes. ¿Vale? Bien, este desglose de factura es la que os encontraréis si tenéis un contrato en el mercado regulado, porque si lo tenéis en el mercado libre todo esto, peajes y cargos en el término fijo, lo agrupa y no lo desglosa.
y todo el precio de la facturación energética, según si estáis en 3 periodos o según si estáis en un solo, en la facturación de la energía a cualquier hora, si no estáis sometido a periodos, pues esto lo agrupará también. Que estáis en 3 periodos, lo agrupará periodo punta llano valle, y si no, os dará un precio global de la energía, donde estará todo esto que marco aquí, el recuadro azul, recuadro rojo y el coste de la energía, todo lo del recuadro este en naranja, si estáis no en un mercado regulado, sino en un mercado libre, ¿vale? Bueno, esta pantalla que tenemos aquí nos puede aclarar alguna cosa, y es la siguiente. Fijaos, nos venimos aquí abajo al recuadro azul. El peaje de acceso, es decir, el transporte, la gestión comercial, el operador del sistema, los déficits, todo eso que son cargos regulados, pues da igual que sea una comercializadora de referencia, es decir, mercado regulado o mercado libre. El cargo va a ser el mismo. Bien. Sin embargo, el coste de la energía, aquí si nos venimos a este recuadro rojo, el coste de la energía en el mercado regulado, la energía te costará, o sea, tanto la energía como el término de potencia será según haya sido la subasta, y sin embargo aquí la comercializadora libre, si estás en el libre mercado, bueno, pues será el precio que haya acordado en el momento que tú lo has contratado, y ese te lo mantendrá, suba o baje la energía, te lo mantendrá durante la duración del contrato, que normalmente es un año. Esa es la diferencia que tenemos que ver aquí, ¿vale? Luego, fijaos, la gestión del comercializador en el mercado regulado fijan un precio 3,1135 euros kilovatio y año para la comercializadora. Sin embargo, en el mercado libre, pues bueno, pues el margen de la comercializadora pues se determina con cada comercializadora. El alquiler de equipo es idéntico en ambos casos. Y aquí el impuesto que tiene, el impuesto sobre la electricidad, el 5,11%, y el IVA, que aquí pone el 21%, pero realmente, como sabéis, el gobierno lo bajó y ahora mismo lo tenemos en el 10%. Bueno, y esto sí que es interesante, fijaos. El desglose por partidas, impuestos, déficits tarifarios y subvenciones suponen un 54% de nuestra factura y son políticas del gobierno. No os fijéis, el 54% aproximadamente, esto no es al pie juntillas, pero sí, en torno al 50 o más del 50%. Si bajan el impuesto, el impuesto pues será un poco menos, claro, en lugar del 21 es el 10, pues esto será un poco menos. Sin embargo, luego el coste de llevar la electricidad, el coste de la electricidad más el coste del transporte, que es lo que realmente cuesta la electricidad, veis que es el coste real de la energía, un 46%. A grosso modo 50-50, la energía nos cuesta un 50% y el otro 50% que pagamos en nuestra factura no es lo que cuesta la energía, sino son otra serie de cargos. Aquí en esta pantalla volvemos a la distribución. Aquí lo que quiero explicar es un poco la distribución del importe de nuestra factura. Veis que este es el esquema que vimos al principio. Bueno, ya vimos cómo llega la energía a nuestro contador y ahora ya hemos pagado nuestra factura. Vamos a ver qué pasa con el dinero de nuestra factura. Pues el dinero de nuestra factura, se emite la factura, le pagamos a la compañía comercializadora. ¿Qué hace la compañía comercializadora con ese dinero? Pues parte de ello se lo da al mercado eléctrico para que se lo pague a las compañías que han generado la electricidad, es decir, al fabricante, y parte de ese dinero de la factura viene a la administración. ¿Qué hace la administración con él? Pues parte de ese dinero se lo da a la red del transporte para los peajes de acceso, la red de transporte, y a la red de distribución. ¿Y el resto qué hace? El resto, como vimos en esta misma pantalla, después de haber pagado los peajes de transporte y de distribución, pues son una serie de cargos
que constituyen la retribución a las renovables, el extracoste de la producción no peninsular, las anualidades del déficit tarifario, la parte que corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y los impuestos. Eso es lo que hay. La flecha verde es información, es decir, las compañías generadoras de electricidad informan de lo que tienen de energía, las compañías comercializadoras dicen lo que necesitan. Aquí en el mercado eléctrico se produce una información que viene del contador, viene para acá, y del mercado eléctrico viene para acá para conformar la factura. Por un lado, la medida energética, por otro lado, del mercado eléctrico dice lo que ha costado la energía, por otro lado, la administración, los peajes y cargos. Y entonces todo eso en un mix, lo que ha medido el contador, lo que ha costado la energía, más lo que la administración tiene regulado que se cargue, pues es lo que hace que se conforme nuestra factura. Bueno, y ahora vamos a ver de qué depende el precio de la electricidad. Fijaos, el precio diario de la electricidad va a depender pues de la producción que haya de renovables. Ya lo hemos visto antes, si hay mucha energía renovables, la energía será más barata, y si hay poca será más cara. Las hidráulicas, que dependen de qué, de la lluvia, del agua embalsada que tengamos. Las eólicas, del viento que hayamos tenido, y las solares, del sol que hayamos tenido. Entonces, por un lado, esta es la oferta, lo que han producido las productoras de energía. Y por otro lado, la demanda que haremos los usuarios por razones climáticas. Demandaremos más o menos energía en invierno, en verano, dependiendo de la temperatura, del sol, del viento, de nuestras necesidades de confort. Tenemos una demanda. Y por otro lado también está la demanda de los países emergentes, que como sabéis cada vez es mayor. Y también depende el precio de los precios de las emisiones de gases de efecto invernadero, que la producción de gases de efecto invernadero, si hemos tenido que recurrir, porque no hemos tenido con renovables suficiente, hemos tenido que recurrir a las otras energías, a las no renovables, pues evidentemente emitiremos más emisiones y tendremos que pagar por ellas. Por eso aquí un brevísimo resumen para que tengáis una pequeña idea. Pues bien, por último aquí tenemos la procedencia de la energía que nosotros consumimos. Esto es un diagrama del 2018, pero bueno, el 2021 ha variado, del 18 al 21 ha variado bastante poco. Esto no quiere decir que sea la energía que nosotros producimos, porque recordad que nuestra dependencia energética es de un 74%, con lo cual estas energías vienen parte de nuestra producción, pero la gran parte son importadas. Empecemos por las renovables. La eólica, casi un 20%, fotovoltaica 3%, solar térmica 1,8%, otras renovables 1,7% y otras, bueno, estas ya son no renovables, 1,7%. Bien, después tenemos la hidráulica, un 13,70%, lo estoy poniendo en orden de más renovable a menos renovable, más o menos. Después tenemos la nuclear, 21,40%. El ciclo combinado de gas y la cogeneración, estas no se pueden considerar renovables porque realmente no lo son. Y el carbón, el 14,50%, y como os he dicho anteriormente, otras renovables 1,70%. Pues este es el panorama que tenemos. De ahí es de donde nos viene a nosotros toda nuestra energía. Pues bien, esto es todo lo que os quería mostrar en este vídeo. Por lo tanto, si queréis suscribiros al canal para tener notificaciones, hacerlo, y tendréis notificaciones de los próximos vídeos que voy a ir colgando o que van a estar encaminados en esta sección al ahorro energético. Y por supuesto a toda la información que necesitéis para ver por dónde andan los precios y los comparativos de tarifas, etcétera, etcétera. Pues nada más, que seáis muy felices. Hasta la próxima. Hasta pronto a todos. Adiós.